copia de algunos de los documentos ahí consignados, lo puede solicitar a la asesoría de la comisión. En el siguiente punto, informes. Si algún congresista tuviera algún informe que dar a conocer, lo puede hacer en este momento. Bien, no habiendo más informes, pasamos a la sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, también lo puede hacer en este momento. No habiendo más pedidos, pasamos a orden del día. Aprovechamos en saludar la presencia del congresista Modesto Figueroa y le damos la bienvenida. Señores congresistas, en el primer punto de orden del día tenía previsto la presentación del representante de la Fiscalía de la Nación para que sustente el proyecto de ley 1071-2016, presentado por el Ministerio Público, en virtud del cual se propone la ley que prohíbe el ingreso de menores de edad a hoteles, hostales y o cualquier establecimiento que preste servicios de alojamiento. No obstante, las coordinaciones efectuadas con el despacho del fiscal de la Nación, que confirmaban la presencia de un representante del Ministerio Público a la presente sesión, hoy, en horas de la tarde, hemos recibido el oficio 7151-2017, en virtud del cual la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación manifiesta que por razones de naturaleza funcional, el señor fiscal de la Nación no podrá participar y solicita la reprogramación de su presentación. En atención a ello, procedemos conforme a lo solicitado. En el siguiente punto, tenemos la sustentación del proyecto de ley 1567 del año 2016 a cargo del congresista Guillermo Martorell, quien sustentará el proyecto de ley en mención de su autoría, en virtud del cual se propone la ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios en la zona franca y zona comercial de Tacna. Tiene la palabra el congresista Guillermo Martorell Sobero. Gracias, presidente, y saludo por su intermedio a todos los colegas presentes. En realidad, yo quiero más que, queridos colegas, más que hoy día que hacer un recuento de cuáles son los mecanismos que se deben modificar para hacer la ley de Sofratagna, o mejor dicho, lo que este proyecto de ley propone. No, yo quiero un poco hacer una historia de por qué son las zonas francas para que entendamos de una manera clara, de una manera un poco más puntual, cuál es el verdadero significado del sistema de zona franca. Usualmente en el mundo las zonas francas se crean exclusivamente por el hecho de atraer principalmente la inversión extranjera. Punto primero. Punto segundo, también se crean las zonas francas con el objetivo de potenciar algunas zonas disminuidas o que estén retiradas del país, que tengan menos posibilidades de desarrollo, y a través de este mecanismo darles un impulso y un avance en cuanto a su desarrollo. Y tercer motivo, principalmente, está también el hecho de poder, digamos, corregir alguna distorsión que se haya podido dar. En este sentido, quiero en todo caso hacerles un pequeño recuento de qué son las zonas francas en el mundo. Ustedes se les va a entregar o ya les han entregado esta separata, ¿no?, donde ven que las zonas francas hay 3.500 zonas francas en el mundo y todo lo que signifiquen tanto en el mundo como en Latinoamérica. Entonces, con esto pueden ustedes darse cuenta que las zonas francas son un mecanismo importante de desarrollo de las regiones. Por ponerles un ejemplo, China, por ejemplo, que empezó con las zonas francas aproximadamente hace 30 años, ha basado el desarrollo de su economía principalmente en zonas francas. China creo que hoy día tiene alrededor de 280 zonas francas aproximadamente, ¿no?, y en diferentes sitios, con diferentes actividades y digamos, rescatando y potenciando
las ventajas que tenga cada región. Pero principalmente, esas zonas francas, repito, están llamadas a atraer, a generar un atractivo para la inversión extranjera. Si nos centramos de alguna manera en lo que es Latinoamérica, podemos ver aquí, o principalmente en Centroamérica, podemos ver lo que es la zona franca en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Allí ustedes podrán darse cuenta la cantidad de billones de dólares que exportan anualmente, ¿no? Ponemos, por ejemplo, República Dominicana, ellos exportan 4.000 millones de dólares al año, ¿no? Donde que corresponde el 62% de sus exportaciones provienen de zonas francas. Genera 121.000 puestos de trabajo directos, una zona franca, ¿no? Y es el 4,2% de la fuerza de la PEA del país. Y tiene inversiones por 2.100 millones de dólares aproximadamente. Y así sucesivamente. Si tenemos aquí al costado a Colombia, Colombia tiene cerca de 120 zonas francas y digamos, genera aproximadamente 165.000 puestos de trabajo en Colombia. ¿Qué es lo que principalmente en estas zonas francas, qué productos principalmente se manufacturan? Estamos viendo que es con agroindustria, ¿no? Que nosotros tenemos ya una agroindustria bastante desarrollada, que en los últimos 15, 20 años ha tomado un vuelco importante a lo que era anteriormente. Textiles, bueno, textileros hemos ido de tela plana con el algodón, el pima, el tanguis hace muchos años, ¿no? Quizá confecciones no tanto, pero sí en textiles, en tejido plano, ¿no? Pero en todo caso es una industria que está bastante desarrollada en las zonas francas de aquí, de la región. Equipos médicos, farmacéuticos, electrónicos principalmente, call centers, otra actividad importante, ¿no? que se da. Y ustedes pueden ver en estos cuadros cómo se ha ido, digamos, diversificando, cómo se ha ido desarrollando las zonas francas en la región. No estoy hablando de otros sitios, como repito, que han desarrollado en forma muy importante y agresiva la zona franca en la región. Quiero ahora comentarles aquí qué cosas se pretende con este proyecto de ley. La zona franca de Tacna fue la primera que se creó en el país a fines del año de los 80, o sea, exactamente en el año 89. Entonces prácticamente empezó a trabajar en el año 90. En estos 27 años de vida, la Sofra Tacna, como hoy día se le conoce, tiene vamos a decir, dos pilares bajo los cuales se desarrolla. La zona franca propiamente dicha, zona franca que significa un recinto exento de todo tributo aduanero, o sea, lo que se llama extraterritorialidad aduanera. Y a la vez, este sistema de Tacna específicamente tiene la particularidad que tiene un sistema comercial especial. ¿Por qué se dio? Se dio, como dije en su momento, por corregir algunos defectos que tenía nuestra frontera, en este caso de Tacna, de Perú con Chile. ¿Y cuál es este defecto? Como sucede en varias fronteras, el contrabando. En Tacna se había institucionalizado el contrabando, era prácticamente un modo de vida que era común y corriente verlo, más aún cuando desde los años 68, que hay el golpe militar al gobierno de Belaúnde, hasta el 80, que vuelve la democracia, se había cerrado el país a las importaciones, al comercio exterior. Entonces, Chile tenía abierto este flujo de mercancías que ingresaban a Chile y que de contrabando ingresaban al país por dos motivos principales. El primero, porque en el país no existía ese tipo de productos, de mercancías. Y segundo, por ser una zona franca en Chile, eran baratos. Entonces, el contrabando se institucionalizó en Tacna. Y era un modo de vida de prácticamente, no puedo decir un porcentaje, pero muy grande de la población tacneña. ¿Cómo se combatía este contrabando?
justamente formalizando a través de una ley especial dentro de la zona franca, que es la ley de zona comercial. Esto, para hacerlo de forma resumida, que con un pago de 6%, esa mercancía estaba nacionalizada en el país, ¿no? Entonces, en ese tiempo, estamos hablando de los años 90, a principios del 90, los aranceles eran altos, el arancel aduanero andaba bordeando un promedio de 85%, 90%, ¿no? Era alto el arancel, el impuesto selectivo al consumo y en algunos artículos y el IGB. Entonces, todo esto, un arancel de 90%, más el 20% de ese tiempo del IGB, más el selectivo que a veces era 18% más, 15% más, a veces 21% más, ese selectivo, todo eso se convertía solamente en 6%. Y con 6% esa mercancía estaba nacionalizada. Entonces, a la gente, a esos miles de peruanos que radicaban en Tacna haciendo contrabando, con 6% pudieron formalizar y ya no tenían que coimear porque eso pasaba en la frontera. Ese tiempo a la Policía de Investigaciones, a la Guardia Republicana, a los aduaneros, a los migraciones, o sea, era una recatafila de coimas por todos lados, entonces que le salía mucho más caro que el 10%, ese tiempo era 10%, o 16%, pero ese tiempo era 10%, entonces con 10% ustedes su mercancía nacionalizada y no necesitaban coimear a nadie, que le salía mucho más caro. Entonces, prácticamente yo no voy a decir que desapareció el contrabando de los miles de personas que diariamente contrabandían en Tacna, sino se redujo, diríamos, a una mínima expresión. Eso fue ese motivo de hacer la Zona Tacna. Pero realmente la parte importante que era la zona franca, o sea, la zona donde es un recinto cerrado que tiene exoneración tributaria especial, o sea, exoneración total de tributos, no se desarrolló. ¿Y por qué no se desarrolló? No se desarrolló porque en ese tiempo había siempre, como hasta ahora, el centralismo. Y lógicamente la Sociedad Nacional de Industrias, las sociedades ADEX de exportadores, la Cámara de Comercio y cuanto gremio empresarial, comercial importante en Lima se oponía a que se le diera facilidades a la zona franca de Tacna porque era una competencia desleal. Decía que si yo hoy día aquí tengo mi comercio X, ¿por qué me iban a hacer competencia pagando solamente el 6% y nacionalizando esa mercancía? ¿O por qué si yo fabrico un producto determinado, por qué uno se iba a instalar en la zona franca de Tacna y iba a estar exonerado de impuestos a la renta, importación, etcétera, de todo impuesto, todo tributo? Entonces decían que era competencia desleal. Los lobbies fueron muy fuertes y han sido muy fuertes durante estos 25, 27 años de existencia, al extremo que hasta ahora, a pesar de que se han ido corrigiendo defectos, hasta ahora es un sistema que no opera libremente. Es un sistema que, si bien es cierto, está la ley, pero es un sistema que está encadenado, ¿no? Pero principalmente debo decirles, colegas congresistas, debo decirles que el principal problema es que el sistema de zonas francas, que ya no solamente era Tacna, porque se crearon Ceticos Paita, Hilo, Matarani, posteriormente Tumbes, Puno, Loreto, ¿no? Sí, que todavía no se han implementado. Tumbes, Loreto, no, antes no. No, todavía. ¿No? Que no se han implementado, pero esos sistemas que están implementados, digamos, no han podido desarrollar, como repito, porque había justamente el centralismo, decía que era una competencia desleal que se produjera en las zonas francas de una manera con beneficios tributarios. Pero repito, justamente queridos colegas, ese era el objetivo, despertar el interés para que el industrial nacional
puede instalarse, porque no solamente era para los lugareños, era para cualquier peruano, y en ese momento no está el artículo 71 todavía en vigencia, está, pero nadie lo tenía en la cabeza, ¿no? Y se pensaba que podían venir también los extranjeros a invertir, por lo menos en Tacna hay ese problema, pero en Hilo, Matarani o Paita no había ese problema de los 50 kilómetros. Pero como repito, lo importante para mí, uno de los principales motivos por los cuales no se desarrolló el sistema en estos 25 años de vida, es porque el gobierno de turno o los gobiernos de turno no hicieron del sistema un sistema como parte de la política productiva o económica del país. Y siempre dijeron que, bueno, si Tacna reclama, Hilo reclama, Matarani reclama, Paita, y por ahí también salió Tumbes, salió Loreto y Pura a reclamar, pues ya le damos su ley, pero ahí se quedan. O sea, tienen la ley, pero no camina. La ley no tiene mucho candado, ¿no? Y el gobierno no ha estado interesado jamás, ningún gobierno ha estado interesado en soltar, en darle las flexibilidades. ¿Y qué flexibilidades hablo? Nada especial, lo que toda y cualquier zona franca del mundo tiene. Simplemente la normativa, ¿no? Que cualquier zona franca del mundo tiene para poder competir en igualdad de condiciones con las zonas francas de la región, con las zonas francas de otros continentes. Entonces, en el caso, como repito, en el caso de Tacna, esos años no se tenía en cuenta el artículo 71, a pesar de que ya estaba en la Constitución, nadie lo tomaba en cuenta, pero hoy día, cuando ya salió a la luz el artículo 71, y Tacna pasa a ser la única zona franca, Tacna y Tumbes, pasamos a ser las únicas zonas francas en el mundo que no aceptan inversión extranjera o que no pueden por el artículo 71, ¿no? Cuando justamente, les repito, uno, o el principal, diría yo, objetivo de una zona franca es atraer el capital extranjero, que venga una marca importante en el mundo, un fabricante importante en el mundo y diga, porque en mi país ya me resulta caro producir, por la mano de obra cara, por los impuestos muy altos, porque o hay escasez de mano de obra, etcétera, etcétera. Tengo la tecnología, tengo la marca, tengo el producto, pero me resulta caro producir. ¿A dónde produzco? Y eso es lo que está haciendo. ¿A dónde se desplazan esas grandes compañías? A la zona franca del mundo. ¿Quién me ofrece las mejores ventajas y posibilidades para invertir, para instalarme? ¿No? Por eso que sabemos hoy día, vemos un teléfono, un Apple, fabricado en China, pero con la tecnología de Apple Estados Unidos. Igual así, muchas marcas importantes, conocidas en el mundo, ¿no? Van a las zonas francas a instalarse porque les es más barato producir, porque no pagan impuestos, porque dan esas ventajas que dan. Y sin embargo, por el artículo 71 no podemos hacerlo ni en Tumbes ni en Tacna. Pero bueno, es un tema aparte. Pero al margen de ello está que no tenemos la flexibilización. Entonces, ¿qué pretende este proyecto de ley, amigos? Lo que pretende justamente, simplemente, poner en igualdad de condiciones de cualquier zona franca, nada especial, nada diferente, simplemente poner en igualdad de condiciones a la zona franca de aquí del país para que puedan en dos aspectos desarrollarse, con inversión extranjera y con inversión nacional. Y que no haya, digamos, posibilidades de que eso sea una traba, tanto en los mecanismos, digamos, de operación de las zonas francas, que no sea una zona franca cara, que no sea una zona franca. Hoy día tenemos a Sunat, por ejemplo, que es uno de las vallas más grandes, a pesar que es una zona franca, pero son muy restrictivas, muy engorrosas, que justamente aburren realmente a quienes han hecho algún pinino, algún ensayo dentro de una zona franca. Y es por eso que no se desarrolla. Entonces, bajo dos aspectos. El primero, y eso es lo que yo debo rescatar y debo, digamos, resaltar, es que hoy día en este gobierno, actualmente, hemos escuchado de parte del Ejecutivo, a través del mismo presidente de la República, a través de los ministros correspondientes, tanto de Mincetur como de Produce,
¿no? Y del mismo Premier, que las zonas francas pasan a ser política de gobierno, pasan a ser parte del sistema, del plan anual productivo del país. Entonces, si el Estado, si el gobierno le está dando respaldo a las zonas francas, yo creo que el futuro es bastante promisorio. Y eso es lo que pretendemos. Entonces, bajo este proyecto de ley, como les repito, no les voy a hablar los detalles porque es técnico, simplemente quiero que ustedes entiendan cuál es el objetivo. El objetivo es destrabar, juntarnos con el Ejecutivo y decirles, aquí está el proyecto de ley como marco normativo, y ustedes, Ejecutivo, Gobierno, pónganlo en el mundo como que ustedes respaldan, el Perú respalde estos sistemas como parte del desarrollo productivo o la diversificación productiva del país. Ese es el proyecto, presidente, que he querido explicar a los colegas esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Martorell. Damos la bienvenida a la congresista Paloma Noceda y al congresista Villanueva. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas sobre la sustentación realizada. Congresista del Águila, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Sin duda que quién mejor que el propio autor del proyecto que, conociendo su propia realidad, nos exponga del porqué de la necesidad que en esta comisión respaldemos un proyecto de ley de esa naturaleza, que tiene efectivamente un componente, un objetivo muy loable, ¿no? Promover inversión en esa zona del país siempre ha sido un reto. Tacna es una región con sus propias dificultades, con una competencia muy fuerte al sur y al norte de Chile en este caso, con una zona franca en Iquique, por ejemplo, que tiene un impulso bastante importante de su gobierno, y más aún si hay el compromiso de nuestro gobierno de destrabar estas inversiones en esa zona, creo yo que es oportuno en su oportunidad respaldar esta iniciativa presentada por nuestro colega Martorell. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Congresista Figueroa. Gracias, presidente, por su intermedio para saludarle a todos los congresistas. Efectivamente, Tacna es golpeado muchas veces, a veces por esos compromisos que no encaminan, a veces cuando hay solamente intereses políticos o propagandas, ahí se ofrecen y no lo hacen, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el ofrecimiento del señor presidente de la República, y ahora es el momento de que nosotros más bien apoyemos ahí y de una vez por todas tenga su zona franca legalizado. Muchas gracias, solo eso. Gracias, congresista Figueroa. Congresista Villanueva, tiene usted la palabra. Luego la congresista Ana Julia. Gracias, señor presidente. Solo para hacerle una pregunta a Guillermo, felicitándolo por el entusiasmo y el compromiso con el proyecto que ha mostrado en su presentación. Sabemos del debate que se ha dado en las últimas semanas, los últimos meses en relación a Tacna, a la posibilidad de tener inversiones mayores que puedan dinamizar la zona franca y Tacna mismo y el sur peruano. Hay una pregunta que quisiera hacerle. En el caso de Arica, ¿es una zona franca también? ¿Existen inversiones? ¿Se pueden cualificar inversiones similares a las que pretendemos para Tacna o son mayores? Me gustaría escuchar tal vez algún comentario para poder mejor respaldar, digamos, un proyecto como el que presenta, porque se sabe que las inversiones son muy necesarias, ciertamente, pero claro, ha tenido la reacción seguramente de grupos interesados que han evitado esta autorización que pretendía darse en los últimos meses para las inversiones que pretendían hacerse allá en Tacna. No tienen que ver necesariamente con la zona franca. Sin embargo, me gustaría escuchar de nuestro colega Guillermo Martorell un comentario y algunas referencias a este respecto. Congresista Martorell, tiene usted la palabra para responder. Sí, gracias, presidente. Le digo a mi querido colega que en realidad la zona franca de Arica es industrial, pero no tiene un desarrollo
demasiado importante. O sea, tiene un desarrollo, pero no es algún boom. ¿Por qué digo yo pienso? Porque es muy caro producir en Chile. Chile es una ciudad cara. Y yo se lo digo por qué. Por ejemplo, perdón, es en parte industrial y en parte comercial, Iquique sí ha desarrollado muy bien, a pesar de que es una zona franca muy cara también de operar como operación. O sea, cualquier usuario de la zona franca de Iquique, que es comercial, en su gran mayoría, ¿no? Es caro operar. Por ejemplo, alquilar un galpón de 1000 metros cuadrados en la zona franca de Iquique cuesta alrededor de 8 o 9 mil dólares mensuales. Alquilar un galpón de 1000 metros cuadrados en la zona franca de Tacna nos llega a 800 dólares, 900, 1000 dólares, vamos a decir, ¿no? Entonces, producir en Arica, por ejemplo, y yo le digo esto con conocimiento porque en una oportunidad hicimos una inversión, con mi familia hicimos una inversión en Arica, y el metro cúbico de agua, ¿no? En Arica costaba $1.20 el metro cúbico en esos años, ¿no? Cuando en Tacna costaba alrededor de 30 centavos, me parece, 40 centavos, ¿no? Igual el kilovatio de energía eléctrica es caro. La mano de obra es bastante cara, bastante cara. O sea, es un país para producir caro, sin embargo, es una zona franca. Entonces, pero si uno se preguntará, si Tacna es mucho más barato operar dentro del sistema franco de Tacna que operar el de Arica, ¿qué ha pasado? En realidad, ¿qué ha pasado? Que había muchas limitantes con respecto a ingresos aduaneros. Pues digo, ya viene la parte técnica, que no quiero en todo caso entrar en ese detalle, pero justamente lo que hablaba hace un momento, los candados que tenía la ley nuestra en Perú, ¿no? Y que se han dado también posteriormente en los ETICOS. Si les digo un detalle, por ejemplo, por eso que en la ley que presentamos de los zonas, hoy día ya no se llama ETICOS, sino se llama zonas económicas de desarrollo o zonas económicas especiales, ¿no? En la ley que hemos presentado y que fue aprobado y que ya hay un dictamen favorable al respecto que involucra justamente ahí los Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y Puno, ¿no? Es solamente en materia productiva y tiene todas las, vamos a decir, posibilidades de ser una zona franca industrial, ¿no? Entonces queremos que a eso llegue. Y eso no significa que sea una competencia desleal con la industria establecida en el resto del país, o sea, en el régimen general. No, señores, lo que se trata es justamente de desarrollar zonas que hoy día, por su lejanía o por otro tipo de factores, ¿no?, están buscando que haya inversión en esa zona para poder crear justamente polos de desarrollo, que es lo que las fronteras principalmente, como no quisiéramos tener por Loreto, ¿no?, una zona franca importante, ¿no? Si tienen al otro lado tienen corrígeme mi querido colega Juan Carlos, la zona franca que está al otro lado en Brasil, al otro lado de ustedes, es Manaos, ¿no?, que es una zona franca importante. ¿Por qué no hemos podido desarrollar una similar en Perú? ¿No? Por los factores que digo yo. Siempre ha habido ese celo propio del centralismo que decía competencia. Si no es competencia, necesitamos atraer el capital extranjero o necesitamos que el mismo capital nacional también se instale. Pero ¿cuál es el objetivo? Desarrollemos zonas que hoy día están paralizadas o de estado, digamos, no de abandono, pero sí, digamos, no con un norte de desarrollo. Generémosle trabajo, generémosle desarrollo. Y de eso se pretende con estas zonas. No sé si de alguna manera he contestado, presidente, el cuestionamiento de mi querido colega. Congresista Villanueva, ¿está de acuerdo No. o quiere hacer otra Sí, pregunta? no, perfecto para mí. Solo es que quería decirle además que hay algunos proyectos de integración, como los que se han suscrito producto de este encuentro binacional realizado
en los últimos años, y particularmente en el caso de Lima, en los primeros días de julio, que prevén, porque así se está ratificando para los siguientes meses, la posibilidad de una integración energética inclusive, que podría significar, en el sur, Tacna, Arica, que podría significar, de hecho que va a significar, la posibilidad de compartir energía tanto generada en el sur peruano, en el sistema interconectado peruano, con el que se genera con Chile. Hoy día, lo sabe muy bien mi colega Guillermo Martorell, hoy día Chile ya compite en generación eléctrica con el país. Hace años seguramente podíamos darnos el gusto de poder decir que teníamos energía para exportar. Desaprovechamos la oportunidad en ese entonces y hoy día estamos en condiciones similares. Chile hoy día produce energía tan o más barata que la que produce Perú de día y Perú puede abastecerle de noche. Me parece que ese es el centro de esta relación binacional que va a empezar a construir a partir seguramente de muy pronto, después de que las licitaciones previstas se den a finales de este año inclusive. Así que creo que el tema de la mejora de las inversiones para fortalecer una zona franca como la de Tacna, yo creo que bien merece una discusión bastante seria para afirmar las políticas que deban tomarse alrededor del tema. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Villanueva. Tiene uso la palabra el congresista Naculí. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas. Presidente, creo que hay que felicitarlo al congresista Martorell por esta propuesta de modificación de los artículos de la ley, ya que las zonas francas son como mecanismo de modernización económica, inciden directamente sobre el crecimiento y constituyen en consecuencia un elemento valioso para la competitividad y el fomento de la economía y la creación de empleo. Nosotros creemos que este proyecto debe de aprobarse y vamos a apoyarlo, colega Martorell. Gracias, congresista Naculí. ¿Algún otro congresista? Bueno. Lo expresado por el señor congresista en la sustentación de su iniciativa de ley será considerado en el análisis que efectúe la comisión al momento de elaborar el predictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, que es la sustentación del proyecto de ley 219/2016. Señores congresistas, continuando con la sesión, corresponde escuchar a la congresista Paloma Noceda, quien sustentará el referido proyecto de su autoría, en virtud del cual se propone la ley que modifique el artículo 82 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas. Tiene la palabra la congresista Paloma Noceda. Muchas gracias, presidente. El presente proyecto de ley número 219 para modificar el artículo 82 de la Ley General de Aduanas tiene por objetivo establecer el drawback al 5%. ¿Qué viene a ser el drawback? El drawback es el beneficio tributario que permite la devolución total o parcial de los aranceles pagados en la importación de insumos utilizados en la producción de bienes exportados. El objetivo es evitar el doble pago por bienes que han sido importados para confeccionar otro producto a exportar, lo que incrementaría su costo y su precio final, afectando así su productividad. Es decir, el fin de este mecanismo es evitar la doble tributación. Actualmente, el monto a restituir es equivalente al 4% del valor FOB del bien exportado. El valor FOB o Free On Board quiere decir el precio de la mercancía cuando sale a bordo del buque e incluye el embalado, gastos de la gente, de aduanas, estiva, tránsito interno, entre otros. La fórmula legal planteada en la modificación del artículo 82 dice: drawback, régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación de mercancías obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. El drawback es el equivalente al 5% del valor FOB del bien exportado, con el tope del 50% de su costo de producción. ¿Cuál es el objeto? Es
establecer expresamente cuál es el porcentaje del beneficio tributario del drawback, a fin de darle predictibilidad y estabilidad al sector, promover la inversión exportable, mejorar la competitividad de las exportaciones no tradicionales, generar empleo, incrementar el ingreso de divisas. Cabe recalcar que en su mejor momento el drawback estuvo establecido en el 8%. En el Perú, desde 1995 hasta el año 2014, el porcentaje del drawback nunca fue inferior al 5% del valor FOB de la exportación de los productos. Mediante Decreto Supremo 18/2009, este aumentó temporalmente hasta el 31 de diciembre del año 2009 del 5 a 8%. Mediante Decreto Supremo 314/2014, se dispuso que la tasa del drawback disminuya a 4% desde el 1 de enero del 2015 y a 3% desde el 1 de enero del 2016. Esto afectó notablemente a los exportadores. El 27 de noviembre del 2015, la ex congresista Natalie Condori presentó el proyecto de ley número 5056 de 2015, el mismo que señalaba la necesidad de contar con un drawback del 5% para impulsar las exportaciones en nuestro país. El mismo que ya estaba listo para el debate en el Pleno, pero lamentablemente nunca fue agendado. Cuando hubo el cambio de gobierno, mediante Decreto Supremo 282/2016, este subió del 3% al 4%. En el fundamento legal, tenemos que en virtud a lo previsto por la Ley General de Aduanas, el drawback se configura como un beneficio tributario que afecta el hecho imponible, ya que una vez verificada la existencia de la obligación tributaria aduanera y el pago de la misma, recién se procede a su restitución total o parcial, siempre y cuando exista un bien exportado en el cual se incorpore la mercancía importada que dio origen a la restitución. Por lo tanto, el drawback no constituye un arancel ni una tasa, sino un beneficio, para evitar la doble tributación e incentivar la exportación, tal como se conoce expresamente en el Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015. Por lo antes expuesto, el drawback no se encuentra en la excepción citada en el artículo 74 de la Constitución. ¿Cuál es el problema con el sector exportador? El problema es que se genera inestabilidad para los exportadores. El Poder Ejecutivo dictó el Decreto Supremo 314/2014, que en su artículo 2 dispuso la reducción de la tasa del drawback al 3% desde el 1 de enero del 2016 y de la misma forma lo incrementó al 4% este mismo año, como les comentaba anteriormente cuando hubo el cambio de gobierno. Siendo el drawback el beneficio tributario que regula la restitución de derechos arancelarios y dado que la tasa efectiva arancelaria promedio, es decir, la tasa que considera la participación de partidas y volúmenes importados, no se ha visto afectada. Por ejemplo, la tasa efectiva arancelaria del 2014 fue de 1.3%, fue similar al del año 2012-2010, y de igual forma los aranceles de 1.8 de 1.800 millones es igual a la del 2010. Es decir, la reducción se realizó sin justificación técnica y esto crea inestabilidad en el sector exportador. La importancia de promover al sector exportador y restituir el drawback y elevarlo a este monto actual del 4%, al ser este un beneficio tributario, este debería estar establecido expresamente y no ser víctima de constantes variaciones que desestabilizan y desprotegen al sector exportador, generando con ello un retroceso en la economía y más desempleo. Conforme a cifras de ADEX, en el primer semestre del 2015 los envíos totales de Perú sumaron 15.735 millones de dólares, lo que significó una caída de 15.7%. A nivel sectorial, los despachos tradicionales cayeron en 19.2% y los no tradicionales en 7.5%. En una situación desfavorable que implique la reducción del valor de ventas o el incremento de los costos de producción,
Las empresas no pueden ni deben mantenerse sin tomar medidas que le permitan sobrellevar dicha situación, pues ello generaría una mayor pérdida para la empresa que afectará ineludiblemente a todos los trabajadores. En el caso extremo, se tiene el cierre definitivo de la unidad productiva con el consecuente desempleo de la totalidad de los trabajadores. Esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en muchas empresas textiles. Por ejemplo, en la mitad del 2015 se produjo la salida de 2.344 empresas exportadoras, lo que conllevó a la pérdida de más de 86.248 puestos de trabajo. Entre los principales rubros de exportación, tal como prendas de vestir y textil, se acumuló una caída de 27% de sus exportaciones, lo cual ocasionó la pérdida de 38.757 puestos de trabajo. ADEX manifiesta que en el periodo 2006 al 2011 el crecimiento de las exportaciones fue de 19%, mientras que entre el periodo desde el 2012 al 2014 decreció en 6%, perdiéndose más de 613.000 puestos de trabajo. En el siguiente cuadro pueden ver la evolución de las exportaciones no tradicionales. Acá se puede ver, por ejemplo, entre el 2012 y el 2014, cuando teníamos un drawback de aproximadamente de 5%, las exportaciones oscilaban por los 11.200 millones de dólares. En el 2015, baja a 4% y coincide con la caída de las exportaciones a 10.731 millones de dólares. Lo mismo en el 2016, cuando disminuye incluso al 3%, también se ve que las exportaciones no lograban recuperarse. Ahora, con la subida al 4%, vamos a esperar a fines del 2017 para ver cuál es el impacto. En el siguiente cuadro pueden ver que hay una correlación directa entre el drawback, las exportaciones no tradicionales y el empleo, ¿no? A medida que van subiendo las exportaciones no tradicionales, junto con un drawback de un mayor porcentaje, también se mantiene estable el nivel de empleo. Como conclusión, es responsabilidad del Congreso de la República trabajar por el país y lograr la estabilidad en todo sentido. Este proyecto de ley busca brindar estabilidad al sector exportador no tradicional, cuyo resultado se va a reflejar en la estabilidad económica y trabajo por el bien de los peruanos. Muchas gracias. Gracias, congresista Noceda. Si algún congresista quiere hacer alguna pregunta, tiene uso de la palabra. Congresista Martorell, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Para nadie es desconocido, presidente, que el comercio exterior o las exportaciones propiamente dichas no pasa a ser una parte de la cadena económica del país muy importante. ¿Y por qué? Porque el país, hoy día, mejor dicho, en el mundo globalizado en el cual nos desenvolvemos, el mundo globalizado, ya no hay fronteras para los negocios. Entonces, cualquier productor en el Perú, cualquier empresario en el Perú, ya no debe mirar solamente como sucedía antiguamente, hace 40, 50 años, hacía un negocio para venderlo en su ciudad, en su región. Pasó el tiempo y ya se miraba al país completo, poder vender en el país completo. Y en los últimos años, ante el fenómeno de la globalización, hoy día todos debemos mirar y apuntar al mundo. O sea, nuestro mercado no es solamente el país, no es solamente el Perú, sino el mercado es el mundo. Y uno de los mecanismos, justamente, para poder promover estos negocios o las exportaciones en el país, es el motivo del cual el proyecto de ley que ha presentado la congresista Noceda. Entonces, en este sentido, es una iniciativa que es importante de apoyarla, es una iniciativa porque nos va a permitir
ser competitivos porque las naciones en general toman el drawback como una herramienta justamente de promover a sus empresarios, a sus exportadores finalmente. Porque la recuperación de ellos viene a través de la cadena económica que se genera por exportaciones, por tener, por eso repito yo, si antes mirábamos, yo producía, no sé, una fábrica de plásticos y quería abastecer a toda mi región, mi ciudad, hoy día debemos mirar a abastecer el mundo. O sea, el mercado no sé en cuántas millonésimas veces se ha potenciado, ¿no? Entonces, eso creo que debemos apoyar esta iniciativa, puesto que, repito, es parte de los mecanismos de exportación que los países y los empresarios necesitan para poder generar divisas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Martorell. Por lo expresado por la señora congresista, en la sustentación de su iniciativa de ley será considerado de la misma forma que el anterior proyecto en el análisis que efectúe la comisión al momento de elaborar el predictamen correspondiente. Bien, pasamos al siguiente punto, que es exposición de los representantes de la Confederación Nacional Forestal, CONAFOR. Señores congresistas, corresponde escuchar a los representantes de la Confederación Nacional Forestal del Perú, quienes han sido invitados para exponer sobre los problemas en la exportación de recursos forestales. Vamos a suspender la sesión por breves momentos a efectos de que nuestros invitados, quienes ya se encuentran en los ambientes de la oficina de protocolo del edificio, pasen a la sala de sesiones. Suspendemos por breves instantes. El proyecto de luz modifica la Constitución. Se reabre la sesión. La presidencia le da la más cordial bienvenida a los señores Roque Ubillús y Carlos Cabrejos Bobadilla, representantes de CONAFOR. Se otorga el uso de la palabra al señor Ubillús Raigada para que exponga sobre los problemas en la exportación de recursos forestales. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, señor presidente. Venimos en nombre de CONAFOR. Yo soy también representante de la empresa naviera peruana, Naviera Amazónica Peruana, que desde 1970 surcó el río Amazonas hasta el 2015, cuando hubo el problema con los prácticos brasileros, que a partir de esa fecha comenzaron a imponer prácticos brasileros para la navegación en el río Amazonas. Los prácticos son los que toman la conducción del buque una vez que
el buque ingresa al río Amazonas. En las aguas brasileras, los prácticos son brasileros ahora, pero eso va en contra del Tratado de 1909. El Tratado de 1909 nos daba perpetuos derechos a la libre navegación por el río Amazonas. A partir del año 76 comenzamos a tener problemas y la naviera comenzó a tener que utilizar prácticos para los buques de bandera extranjera que eran alquilados por la naviera. Ya en el año 2000, los buques de bandera peruana también eran exigidos el uso de prácticos brasileños. Entonces, lo que venimos acá a demandar es de que no se esté cumpliendo con el Tratado de 1909, que es un tratado de libre comercio y navegación por todos los ríos y carreteras del río Amazonas, y que se nos imponga el uso de prácticos brasileños. Como consecuencia a esto, el costo de prácticos brasileños se ha incrementado en los últimos 5 años en más de 200%, 300%. Entonces, el costo en realidad no es lo que venimos a reclamar. Si bien lo reclamamos, lo que reclamamos esencialmente es el uso de prácticos brasileños que no debería ser exigido por las autoridades brasileñas en base al Tratado de 1909, donde teníamos el más amplio derecho de libre navegación por el río Amazonas. Ese es nuestro principal objetivo de este informe. El doctor Cabrejos acá también podría hacer un mejor análisis. Gracias, señor Ubillus. Tiene uso la palabra el señor Cabrejos para complementar la exposición del señor Ubillus. Señor presidente, buenas tardes, señores congresistas, señoras y señores. Como bien lo refería el señor Miguel Ubillus, tenemos ahorita un tratamiento con carencia de reciprocidad por parte del Estado brasileño respecto del Estado peruano, ¿no? En el sentido de que se viene violentando lo previsto en el artículo 5 del Tratado de Límites y Comercio y Navegación del 8 de septiembre de 1909. Este artículo 5 de este tratado señalaba que se aseguraba para ambas naciones la libre transitabilidad, ¿no? Solamente observando algunos reglamentos policiales o fiscales que podían disponerse por seguridad nacional para ambas naciones, ¿no? A la fecha, como bien lo ha señalado el señor Miguel Ubillus, y desde 1977 hay una serie de acciones que viene desarrollando el Estado brasileño imponiendo que para surcar por el río Amazonas, ingresando ya por el límite brasileño y hasta la boca del Amazonas, se tenga que contratar estos practicajes, que son trabajadores que sirven a las navieras a efectos de conducir las embarcaciones. Ese elemento, en la actualidad, sin tener fundamento legal, a su vez encarece o se convierte ya en una medida paraarancelaria. Y ese elemento vuelve más restrictiva la actividad de exportación y el uso de ese mecanismo único que tiene la Amazonía peruana a través del río Amazonas a efectos de poder exportar los productos nacionales. Esto se suma ya al tratamiento o al no tratamiento que le viene brindando el Estado peruano a las actividades económicas y en especial a la forestal en la Amazonía. Entonces, venimos acá, en este caso, para solicitar que se extienda la preocupación a Cancillería, ¿no?, a efectos de que Brasil vuelva a retomar lo que prevé el artículo 5 del Tratado de Límites, Comercio y Navegación y tienda a liberar o a generar la libre transitabilidad sin establecer estas medidas pararancelarias, que no tienen ninguna fuente legal. Como CONAFOR Perú, hemos recurrido en este caso al despacho del congresista Jorge Meléndez exponiendo esta problemática y cumpliendo con sus funciones el congresista ha remitido el oficio 738-2016 el 11 de julio a Cancillería, ¿no? Y hasta la fecha no conocemos la respuesta.
sabemos que tienen plazos perentorios a efectos de evacuar las respuestas por parte de Cancillería, y a la fecha no se ha comunicado las respuestas que hemos recibido. Entonces, ahí invocamos, en este caso, por su intermedio, señor presidente, a la Comisión a efectos de que desarrolle el seguimiento a esta preocupación que venimos a expresar como CONAFOR. Por otro lado, es menester traer a colación también este elemento. Ya se vienen exponiendo por algunos portavoces políticos, algunos dirigentes políticos de nuestra nación, se vienen exponiendo la preocupación de revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Situación que ya lo ha desarrollado, línea que ya lo ha desarrollado el propio presidente de Estados Unidos y ahora ha sido recogido por dirigentes políticos nuestros y lo vienen exponiendo. En estricto, hacemos este pedido porque ya ha sido publicado la semana pasada y ha sido expuesto a su vez por el Ministerio del Ambiente el registro solo de un indicador que nos da el derrotero de cómo se ha venido implementando las políticas para el desarrollo forestal desde el año 2006 en adelante. La semana pasada se ha publicado en el portal Geobosque del Ministerio del Ambiente la tasa de deforestación y el año 2016 es la segunda tasa más alta que tenemos desde el año 2001. Eso nos da el indicador de que el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, que nos impuso el anexo forestal y el desarrollo de políticas casi restrictivas y persecutorias a la actividad forestal, no ha servido para reducir lo más importante, que era la tasa de deforestación. Si no ha servido desde el 2001, que teníamos casi 70.000 hectáreas, a subir a 177.000 hectáreas en el año 2014 y 166.000 en el año 2016. O sea, hemos superado casi al doble la tasa de deforestación y hemos venido desarrollando casi la línea que nos ha marcado el Tratado de Libre Comercio y el anexo forestal. Entonces, creo que es menester que el Congreso comience a revisar qué resultados hemos obtenido respecto de la conservación del patrimonio forestal, respecto de las actividades económicas que giran en torno a la actividad forestal y respecto de la posición país. Nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria, por ejemplo, con Chile. Nosotros exportamos un promedio de 160, 120 millones, mientras que Chile exporta al Perú. Nosotros importamos de Chile 1.300 millones de dólares. O sea, ¿no será que ese Tratado de Libre Comercio y ese anexo forestal ha servido como un marco jurídico orientador para conseguir ese tipo de resultados, no defendiendo a la industria o manejadores nacionales forestales? Y encima tenemos que padecer el incremento de la tasa de deforestación en el 2001 de 70.000 a casi 160.000 o 170.000 hectáreas año. Creo que deberíamos revisar esas líneas de intervención del Tratado de Libre Comercio y ver desde el Congreso, si es que no nos está funcionando ni el anexo, ni la ley, ni el reglamento, ni la política, cómo estructuramos un paquete normativo con rangos de carácter de ley a efectos de dotarle las condiciones necesarias para reducir la tasa de deforestación e incentivar o motivar a que se incremente o se cierre la brecha del déficit comercial que tenemos. Esas son peticiones que venimos a traer, señor presidente, y por intermedio de usted a los demás congresistas, a efectos de comenzar a revisar nuestra política de comercio exterior, ¿no?, en estos dos rubros que hemos expuesto. Muchas gracias. Señor Ovillos. Sí, solo para ampliar algo, de que las principales exportaciones que hacemos a través del buque de la naviera amazónica peruana desde 1970 es la exportación de productos forestales. Entonces, al tener que emplear prácticos brasileros, los cuales en cualquier momento, cuando quieren, suben el precio, que no es lo principal el precio, sino lo principal es que están violando el Tratado de Libre Navegación de 1909, pero al imponer precios onerosos y en cualquier momento lo pueden incrementar cuando quieren, entonces hace inviable también el transporte de la madera peruana que se está exportando hacia mercados de México, de Estados Unidos, de República Dominicana. Entonces, esa es la principal exportación que se hace en los buques de la naviera, ¿no? Gracias, señor Ovillos. ¿Algún congresista quiere hacer uso de la palabra? Congresista del Águila.
Sí, presidente, muchas gracias. Y un saludo cordial al señor Uyuz, al señor que le acompaña, mucho gusto. Soy del Águila, congresista por Loreto también. Sin duda compartimos la preocupación porque si Loreto ha tenido algunos buenos momentos, ha sido también en su época de exportación de productos forestales, en donde teniendo una riqueza importante aún en el bosque, pues efectivamente por alguna legislación difusa, hemos descendido en este volumen exportable de manera calamitosa y más aún penalizando a algunos pocos exportadores que tenemos en la zona y convirtiendo en nulo prácticamente las operaciones de los buques que ustedes tienen en la zona o tenían en la zona. De tal manera que esta actividad hoy en día ha desempleado a muchísima gente porque no hay precisamente la manera en cómo elevar el volumen de exportación, no hay las operaciones de las naves en la frecuencia y eso que era todavía una frecuencia bastante amplia, digamos que ojalá con más volumen podría ser más continua. Y sí, efectivamente, algo más hay que hacer desde el Congreso para reformular algunas políticas públicas en torno a esto. Enhorabuena, estamos aquí en la Comisión de Comercio Exterior, congresista Meléndez, quien habla, y todos los que estamos y formamos parte de esta comisión. Creo que va a ser oportuno desarrollar algunas jornadas de trabajo para ir buscando algunos mecanismos o algunas iniciativas que podríamos coincidir, sobre todo porque esto va a conllevar a mejorar la economía de la región. Aquí no se trata de continuar en esta política de deforestación que tiene actualmente la Amazonía, sino muy por el contrario, de aprovechar la riqueza forestal que tenemos y explotarla racionalmente en beneficio del país, no solamente de la región. Entonces, sí, por otro lado, en cuanto al practicaje de los brasileros, es cierto, ahí hay una gran dificultad que entiendo en parte también se debe a que hay una presión de los sindicatos brasileros para que esto se convierta en oneroso hacia nuestro lado y ellos sigan predominando en el practicaje en aguas brasileras, precisamente. De tal manera que para nosotros se vuelve absolutamente desventajoso. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, sin duda, aquí corresponde al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Comercio Exterior, por su lado, a la Cancillería, en lo que le toca, negociar mejor esta situación con Brasil, porque no puede ser que por un capricho de un sindicato fuerte seguramente en esa zona o en esos estados o en ese país, finalmente, un país no pueda competir en igualdad de condiciones con otro, en este caso. Porque así como hay buenos prácticos brasileros, los hay buenos también peruanos, de tal manera que pueden transitar y navegar tranquilamente en aguas brasileras del río Amazonas, que también seguramente lo conocen muy bien. El compromiso nuestro es de trabajar conjuntamente. Ustedes son los expertos, nosotros los legisladores, busquemos puntos de coincidencia y saquemos un buen producto en esto. Gracias. Gracias, congresista del Águila. Congresista Noceda, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor Ubillús y al señor Cabrejos. Cuando han hecho su exposición, han ido directo al grano, digamos, al fondo del problema, pero no necesariamente nosotros somos especialistas en todos los sectores. Entonces, si es que nos pudieran explicar un poco desde las bases, ¿no? Un poco más sobre cuál es el área de explotación, sobre un poco más cuál es la función exacta de la Confederación, para nosotros ver cómo poder ayudar. También considero importante que este tema se debata o de alguna manera se traslade también hacia la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Eso sería bueno, de repente hacer una mesa de trabajo conjunta. Gracias. Gracias, congresista Noceda. Bueno, yo también quisiera opinar un poco al respecto, como hijo de Loreto. Al igual que nuestro colega el congresista del Águila, nosotros formamos parte de una vasta región que durante muchísimos años hemos vivido de la exportación de madera. Y hace ya un buen tiempo que no exportamos ni un metro cúbico de madera. Entonces, y aquí no solamente entramos en desventaja frente a una legislación forestal que tiene muchísimos vacíos, que le impiden muchas veces acceder de forma legal a un productor de madera al bosque, sino también enfrentamos el tema del practicaje, que yo tengo pleno conocimiento porque me he reunido varias veces con los empresarios
y justamente la carta que se ha mandado hasta ahorita no ha tenido respuesta. Pero yo creo que desde la comisión podemos ejercer, digamos, más presión para poder resolver este problema. Miren lo que está pasando. Cuando entra una embarcación del Perú hacia el Brasil, más o menos le cuesta $300.000 entrar y salir. Y a una embarcación brasilera cuando entra al Perú le cuesta $30.000, la 10ª parte. No sé si estoy de repente con una cifra un poco menos, un poco más. Pero lo cierto es que un práctico peruano con su embarcación no puede ir al otro lado porque tiene que ser reemplazado por un práctico brasilero. Y eso ya le pone en desventaja al empresario peruano porque tiene que pagar mucho más y le resta competitividad, sumado a lo que ya encontramos, una legislación forestal que no ayuda, que tiene muchos vacíos, y la verdad que el sector forestal en la Amazonía está prácticamente quebrado. Y se le ha culpado injustamente a la actividad forestal de ser el más grande deforestador, y eso es totalmente falso. Y hay informes de la FAO que dicen que el sector forestal solamente deforesta el 5%, porque el extractor de madera solo saca del bosque lo que necesita y el resto lo deja ahí. Los grandes deforestadores, y les voy a decir, son las agroindustriales, lo que hacen, por ejemplo, monocultivos, palma aceitera, cacao. Se arrasan con todo el bosque y cambian el uso de la tierra, porque lo que pasa es que en la Amazonía casi todo el uso de la tierra es de vocación forestal. Y lo que estamos haciendo ahora, ¿qué cosa? Es cambiar el uso de la tierra por cultivos agrícolas en suelos empobrecidos como los de la Amazonía, que son la mayoría, no todos, que son la mayoría. Lo mismo con los pastizales. Si hacemos ganadería, arrasamos con todo el bosque y sembramos pasto. Entonces, ¿quién deforesta más? Ya ustedes saquen su conclusión. Entonces, pero nosotros como amazónicos tenemos que defender una economía que obviamente ha sido nuestra subsistencia durante muchísimos años. Ahora que tenemos el canon petrolero contraído, casi no hay canon, nos queda únicamente el turismo y el sector forestal que está pendiendo de un hilo, a punto de desaparecer. Entonces yo hago un llamado a mis colegas que nos den apoyo en esto para trabajar juntos y buscar una solución a los empresarios del sector forestal y de las empresas navieras para buscar una solución que sea viable y ayude a mejorar el nivel de exportación y sea, pues, las empresas se vuelvan más competitivas, no como ahora que están en desventaja, ¿no? Muchísimas gracias, señor Ubillús, señor Cabrejos. De repente, ¿tienen alguna opinión más? Sí, por acá, congresista Melgarejo. Presidente, buenas tardes. Hago extensivo el saludo a los colegas congresistas y también saludar la presencia del señor Roque Ubillús Raigada y también al asesor legal. Algo muy suele pasar en nuestro país, la iniquidad, y eso no debemos de permitirlo. Si en este Congreso nuevo, cooperante, propositivo, está en nuestras manos hacer esos cambios, que no debe haber una diferencia abismal, lo que explicaban, quien le habla ha presentado un proyecto de ley de Amazonía Sostenible y ahí hablamos de los 4 ejes. En ese proyecto de ley creo sería conveniente que ustedes de la Amazonía que saben su realidad también dar un alcance a ese proyecto de ley y trabajarlo en conjunto porque eso ya va a depender de nosotros, ¿no? Como ustedes conocedores de la tierra, estamos nosotros para hacer posible lo imposible y que la Amazonía se desarrolle con justicia y con equidad y que el Estado también tenga una mirada hacia la Amazonía. Eso sería mi aporte y nada más saludar. Gracias. Gracias, congresista Melgarejo. El doctor Cabrejos, tiene usted la palabra. Solo para algunas precisiones requeridas por la congresista Noceda. Miren, y tenemos un hecho reciente, lamentable, que se vuelve a reiterar cuando no tenemos la atención sobre las actividades de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, las dejamos en abandono, ¿no? Y sobre eso viene ya no la violencia contra el patrimonio forestal, sino la violencia contra la vida. La semana pasada han perdido la vida 6 ciudadanos peruanos en un conflicto social que emerge por la superposición de actividades, esa superposición de actividades a la que bien hacía referencia el congresista Meléndez, el señor congresista Meléndez,
donde la agroindustria comienza a desarrollarse o la agricultura migratoria comienza a desarrollarse en selva, no con orden, sino en desorden, el modelo que siguió San Martín ahora se viene replicando en Loreto, en Huánuco, en Ucayali, en Madre de Dios, y se vienen desarrollando, por ejemplo, en Ucayali los arrozales, en bajiales, convirtiendo bajiales y bosques o restingas medianas o altas, ¿cierto?, en arrozales. Y eso está creando un caos social muy fuerte y ya nos trajo ahorita como resultado 6 muertos. El 2013 nos trajo como resultado 5 muertos, los nativos de la comunidad nativa Alto Tamayo Sahueto. Entonces, son escaladas de violencia por la no atención del Estado a una actividad que podría representar tranquilamente el desarrollo de estas regiones amazónicas. Son su actividad principal, usted lo ha dicho. No recurramos al informe nacional, al informe FAO, sino al informe nacional de conservación de bosques. Y el informe nacional de conservación de bosques te dice que el ordenamiento forestal y los títulos habilitantes son el mejor medio para proteger los bosques. Y siendo estos los mejores medios, son los más abandonados por el Estado, por una legislación que se pone de espaldas al titular de título habilitante, que le encarece el manejo, que le encarece el aprovechamiento, que le encarece la transformación o casi le genera la imposibilidad de hacerlo, y sobre ello limita absolutamente ya no el nacional, sino los estados limítrofes nuestros nos limitan el comercio. Tratemos de ingresar una astilla a Chile y van a ver cómo nos tratan. Tratemos de ingresar una astilla a Brasil y vean cómo nos tratan, o a Bolivia, o a Colombia, o a Ecuador. Pero nosotros le damos todas las facilidades del mundo. El comercio internacional que realiza Chile en Perú solo requiere de un DAN, de una declaración única de importación que la adquieren en Tacna. Y con esa declaración única de importación se pasean de Tacna a Tumbes y de Lima hasta Ucayali o Loreto. Y ahora la madera más vendida en el Perú es el pino. Cuando nosotros tenemos todos nuestros recursos forestales para poder satisfacer nuestras brechas o nuestras demandas internas. Y eso no lo hacemos, ¿por qué? Porque nuestra legislación está de espaldas y nuestro Estado no apoya. Nosotros venimos insistiendo ante el Agrobanco, con su acompañamiento en la Mesa Nacional Forestal, peticionando al Ejecutivo que le dé el apoyo al sector. Y vemos que no tenemos eco. La asistencia y la convocatoria de usted hoy día, nuevamente, señor presidente, nos da la apertura de nuevamente exponer esta problemática. Ojalá y encontremos eco en esta comisión, por su intermedio, señor presidente, y nos ayuden a construir las condiciones jurídicas y técnicas para apoyar al manejo, a la conservación y al desarrollo a través de la exportación. Loreto tiene que volver a exportar y deberíamos hacerlo este periodo, no el periodo que vino, sino este periodo. Y en eso deberíamos trabajar. Muchas gracias. Gracias, doctor Cabrejos. Tiene uso la palabra el congresista Villanueva. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Este es un tema nuevo para muchos, caso mío, y obviamente tengo algunas inquietudes en las cuales quisiera insistir. Al mismo tiempo que se habla de una deforestación que ha duplicado y más en los últimos años, se habla de que hemos dejado de exportar madera y que más bien somos importadores casi netos de ella, siendo que tenemos un mercado potencial que podría abastecer el mercado interno. No lo entiendo. Hemos incrementado la deforestación solo porque hemos extendido áreas arrozables, áreas dedicadas a otros cultivos, o es que parte de esas áreas incrementadas también son áreas deforestadas de bosques cuya madera por lo menos no termina en el mercado nacional? Pregunto, solo con el ánimo de poder esclarecer. Y además, señor presidente, sería bueno concretar alguna acción dentro de esta comisión, ¿no? Una mesa de trabajo que pudiera decirnos qué hacer, cómo apoyamos. Porque que digan que soliciten apoyo ellos y que nosotros digamos, claro, los apoyamos, pero ¿cómo? Además, sabiendo que por lo visto ya es reiterativa esta solicitud, sería bueno que, quién sabe, podamos concretar ese respaldo a partir de un diagnóstico claro que nos permita tomar una decisión y orientar las mismas decisiones del Congreso para así al mismo tiempo orientar y concertar esfuerzos con el Ejecutivo.
Gracias, congresista Villanueva. Congresista Figueroa, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, las zonas amazónicas tienen varios problemas, como lo dijeron acá los expertos. Y en todo caso, habría que reunir a todos los empresarios que están dedicados a estas, incluyendo las zonas como Madre de Dios, Pucallpa, Iquitos, todas estas zonas. Y sería interesante que ustedes, los que conocen, qué cosa les imposibilita, por ejemplo, entrar a Brasil, entrar a otros mercados. Yo sé que, yo conozco perfectamente que a Brasil no entramos ni una aguja, ¿no? Pero ellos sí vienen, sacan, se llevan y bueno, lamentablemente nuestro estado no existe, ¿no? En las fronteras está totalmente abandonado y los ríos lo utilizan como tránsito normal para cruzar. O sea, sacan nuestra madera, se lo llevan, lo hacen, digamos, las tablas, todo el preparativo y exportan ellos. Nuestra madera, eso sí sabemos. Pero acá tiene que haber una intervención urgente y totalitaria, yo creo, trabajar en nuestras fronteras. ¿Cómo controlar esa salida de nuestra madera? De nuestra frontera sale pues cantidad de madera. Y cuando el peruano quiere trabajar, ahí está, por ejemplo, el gran cuidador de la selva, que es los ambientalistas, todo eso. Pero se hacen los locos o es que recibirán algo seguramente, cuando otro país viene, se lleva nuestras cosas y no dicen nada. Entonces, yo saludo esta iniciativa y yo sé que son afectados. Yo recuerdo que en Madre de Dios exportábamos madera a Estados Unidos con una empresa, Guzman, creo, que lo mataron los asesinos, ¿no? Y desde ahí se cayó. Inclusive esa empresa reforestaba, tenía un programa de reforestación, o sea, en su área donde le daban, plantaba las plantas y en cierto tiempo volvía a trabajar. Entonces era interesante, ¿no? Era un proyecto muy importante para la selva. Entonces yo creo que entendernos mejor y ustedes plantean qué es lo que les traba, dónde está el problema, porque ustedes son los que saben. Muchas gracias, señor presidente. Llegar a la solución del problema. Porque la verdad que esto no es una cosa pequeña, esto es una cosa que se va a ir desgranando en muchas otras, es como una cadena. Así que yo lo que planteo es eso, no sé si con la venia de toda la sesión, si podríamos convocarles a los funcionarios de las instituciones. Y nuevamente nuestros invitados estarían presentes, si gustan pueden acreditar a alguien más para que sustente también la... Someta a votación el acuerdo por si sí. invitamos a los ministros. ¿Sometemos a votación? El acuerdo, sí. Los que estén de acuerdo que levanten la mano. Congresista Noceda de acuerdo, congresista Melgarejo, congresista Palomino, congresista del Águila, congresista Figueroa y congresista Villanueva están de acuerdo. Entonces, ha sido aprobado por unanimidad. Sí, una última intervención, señor Ubillos. Gracias. Solo quería aclarar un asunto. Se preguntó, el congresista Armando Villanueva correctamente preguntó qué cosas podíamos hacer, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, especialmente en este caso de la navegación y del incumplimiento del Tratado de 1909, es que de acuerdo al artículo 8 del Tratado de 1909 establece que los desacuerdos que pudieran surgir entre los gobiernos con motivo de la interpretación de ejecución del presente tratado serían sometidos a arbitraje. Entonces, no se trata ya de ir a donde ellos y decirles seamos amigos, bájenos el precio, no. Yo creo que hay que llevar esto a arbitraje y tratar de que se cumpla con el tratado y que se permita la libre navegación otra vez de las embarcaciones peruanas y de las empresas peruanas a través del río Amazonas. Ese es como último punto. Gracias, señor Villos. Muchas Van gracias. a tener nuestro apoyo y como siempre la apertura que les hemos dado a esta comisión y a seguir trabajando, ¿no? Vamos a seguir trabajando juntos con nuestros colegas parlamentarios para encontrar una solución y yo soy muy conocedor de esto y les vamos a apoyar en todo momento. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Bien, señores congresistas, solicitamos la dispensa del acta para ejecutar los acuerdos adoptados.
Bueno, vamos a levantar la mano los que están de acuerdo. Congresista Noceda, congresista Melgarejo, congresista Palomino, congresista del Águila, congresista Figueroa y congresista Villanueva. Aprobado por unanimidad. Bueno, siendo las 4:40, damos por concluido la sesión. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.